Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Cuello, soy el responsable del Departamento de Movilidad, aunque no vamos a hablar de que serían aplicaciones móviles, porque sí que vamos a hablar de lo que serían de aplicaciones universal, que aunque también pueden ser aplicaciones móviles, como nadie utiliza Windows 10, ¿sabes? Pues digamos que se quedan un poco relegadas a lo que sería funcionar en Xbox, en una Raspberry o funcionar en escritorio. El caso concreto de lo que yo quería comentar es que en muchas... Uy, voy a pasar porque es que odio esa foto realmente. No sé si me hace justicia o no, pero odio la foto tal cual, ¿sabes? Entonces, el caso concreto es que yo no es que vaya a hablar de unas tecnologías maravillosas, muy modernas o algo por el estilo, pero lo que sí que voy a hablar es más que de una tecnología, es de decir, un invento, ¿sabes? Porque muchas veces cogemos, hacemos charlas sobre tecnologías, sobre novedades que salen y decís, vale, de acuerdo, y ahora esto cómo lo utilizo yo en mi proyecto, ¿sabes? O necesito utilizarlo en mi proyecto, ¿sabes? Y luego, además, en muchísimas ocasiones lo que acabamos haciendo son cosas muchísimo más simples que no llegamos a llevarlo a cabo, ¿no? Es muy fácil de que hoy en día pues haya clientes, por ejemplo, que te pidan, yo quiero una aplicación de escritorio, aunque no es mucho, se suele pedir, pero yo quiero una aplicación de escritorio en el cual utilicemos una tecnología que no se vaya a quedar obsoleta de aquí a nada. No le vas a decir, vale, de acuerdo, te voy a hacer una aplicación en Windows Forms, que esto es una maravilla, ¿sabes? Y seguro que funciona, ¿sabes? No, vamos a utilizar unas tecnologías más modernas donde sepamos que su ciclo de funcionamiento y de evolución va a ser muchísimo mayor de lo que podría ser Windows Forms, que ya existía cuando yo empecé a programar en aquellos tiempos, ¿sabes? De la misma forma, cuando hacemos el desarrollo, aparte de todo el ciclo de vida, después necesitamos desplegar esas aplicaciones. Y si estamos hablando de aplicaciones, aunque estamos hablando de Universal, aplicaciones que se van a ejecutar en un entorno de escritorio, al final vas a necesitar elementos como pueden ser complejos, como un sistema MDM, que son sistemas de distribución de software, etcétera, etcétera. Pero pensemos que en muchas ocasiones el cliente no te va a decir, pues yo me voy a montar un sistema MDM porque tú lo quieras, ¿sabes? Y dices, vale, de acuerdo, ¿sabes? No tiene un sistema MDM. Si nosotros vamos a hacer un proyecto para el Corte Inglés, por decir algo, pues posiblemente el Corte Inglés diga, venga, va, ¿cuántos son? ¿50.000? ¿60.000? Venga, ponme dos, ¿sabes? En el caso de que sea otro tipo de cliente, a lo mejor que le vamos a hacer un proyecto chiquitito y es una empresa más pequeña, que puede ser 50 trabajadores y tal, le vas a decir, no, mira, para hacerte una integración continua de tu sistema, para que tengas mejoras continuas, te vas a poner un sistema MDM, me vas a pagar a mí las licencias para la integración continua, ¿sabes? Y te va a decir, vale, de acuerdo, ya no me queda presupuesto para pagarte el proyecto. ¿Me lo haces gratis, sabes? Y va a decir, pues va a ser que no, ¿sabes? El uno por el otro no trabajamos. Al final, cuando se dan esas situaciones, lo que tenemos que buscar son soluciones simples, ¿sabes? Hechas a mano, ¿sabes? Muchas veces, que nos permitan realizar estas operaciones. Pero que sean simples no significa que no sean efectivas, ni que no vayan a funcionar, ¿sabes? Realmente. La otra ventaja que tiene es que de que sea simple y que lo hayas hecho tú, ¿sabes? Es que si falla que también lo puedes arreglar, ¿sabes? No, ya sé que son unos principios de que hoy en día son aquello de grandes sistemas, distribuido y demás, ¿sabes? Pero muchísimas veces, y lo sabemos cuando estamos trabajando con el día a día, que lo que funciona es lo simple, ¿sabes? Y si lo que necesitamos es un tipo de aplicación que lo que no vamos a desplegar es, yo qué sé, pues la web del Corte Inglés, sino que la web del camionero, del señor que tiene un camión, o de la empresa de camiones de tal, ¿sabes? Vamos a irnos a las soluciones simples, no nos vamos a ir a las soluciones enormes, ¿no? Por decirlo, ¿sabes? Pues un poquito es lo que yo quería o reivindicar, mostrar, ¿sabes? Y que al final, aunque no nos demos cuenta, son esos tipos de soluciones los que estamos aplicando de día a día en muchísimos proyectos. Cuando hablamos del ciclo de vida de lo que sería de una aplicación, que no me voy a poner en todo lo que sería el ALM, ¿sabes? Pues bueno, pues lo que decimos siempre, ¿no? Tenemos siempre la toma de requerimientos, el desarrollo de la aplicación, ¿sabes? Y luego tenemos la parte de lo que serían las pruebas y luego, de acuerdo, el último tema que nos queda, el despliegue. Muy bien. Cuando estamos haciendo una aplicación web o trabajamos con Docker, etcétera, etcétera, pues sí que tenemos la facilidad de coger esa aplicación y hacer una automatización en el despliegue. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos la parte de servidor, muy bien. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que actualizar la parte cliente? Cuando tenemos que actualizar la parte cliente, no hay más narices. Lo que tienes que hacer es coger el sistema, o sea, coger cada uno de los clientes que tengas y realizar esa actualización. Y en ello es lo que nos vamos a basar un poquito.
Tenemos sistemas de distribución, es MDM, ¿no? Aquí le dice Mobile, Modern Device Management. A mí cada vez que me ponen la palabra modern, de moderno, me aparece la imagen de un tío con tupé y una chaqueta de cuero, ¿sabes? O sea, al final los sistemas modernos son modernos ahora, pero al cabo de un año, bueno, hoy en día ya al cabo de 6 meses ya deja de ser moderno. Así que me quedo con la parte de mobile que me mola más, ¿sabes? Entonces, los sistemas MDM al final lo que te dan es toda la posibilidad, toda la infraestructura para hacer una distribución automática del software. Ya puede ser en equipos de escritorio como en dispositivos móviles. Pero esto vale dinero, ¿sabes? Cuando nosotros estamos haciendo una aplicación en la cual la distribución va a ser para una empresa en el cual el número de usuarios va a ser 100, 150, 200 usuarios, tengámoslo en cuenta. Un sistema MDM va a ser algo importante. Pero cuando una empresa está creando una aplicación que va a tener 200 usuarios internos dentro de la aplicación, normalmente es una empresa que se está moviendo con un presupuesto importante. Y cuando no es solo una aplicación, sino que estamos trabajando con N aplicaciones, la situación es la misma, ¿sabes? Necesitaremos decir, oye, mira, ¿sabes? Esta vez te puedo utilizar Hockey App, que hay una cuenta gratuita y tal, para hacer las pruebas, pero bueno, llega un momento que dices, venga, vamos a hacerlo bien, ¿sabes? Y normalmente las grandes empresas pues ya empiezan a tener, si no lo tienen, pues ya empiezan a tener sus sistemas MDM para que sea toda la distribución, ¿no? En muchas ocasiones, pues simplemente se coge estos sistemas, se pone el ID de dispositivo al que quieres invitar, ¿sabes? Necesitas el software en la parte cliente y de esa forma se realizan las actualizaciones continuas o las instalaciones desde cero, ¿sabes? Muy bien. ¿Y cuando no tenemos esto? Cuando no tenemos esto, ¿qué hacemos? Cuando no tenemos esto y el cliente no lo quiere pagar, pues ¿qué nos toca? Pues bueno, somos ingenieros. Ingenieros viene de la palabra ingeniárselas, ¿no? Pues vamos a ello, ingeniárnoslos un poco, ¿sabes? Una de las piezas que utilizaremos principalmente, ¿sabes?, es PowerShell, ¿sabes? Si estamos trabajando con una aplicación de Universal, pues lo que estamos utilizando, bueno, PowerShell ya hace tiempo que está funcionando, ¿sabes? Pero PowerShell en Windows 10, pues tenemos todas las características para hacer el despliegue también de la aplicación Universal. Tanto lo que sería en Windows 10 como en Windows Server 2016, etcétera, que también te ponen las mismas características. Para requerimientos que tenemos, aquí hay dos cosas. Nosotros no podemos coger un paquete de una aplicación Universal, cogerlo y decir, instalar, como si fuera un ejecutable. Te va a decir que no, ¿sabes? Por dos razones. Una es que cuando desarrollamos, vemos aquí las opciones que tenemos aquí, que son las opciones que tenemos en la configuración dentro de Windows, ¿sabes? Tenemos la opción de aplicaciones de la tienda de Windows. Simplemente podríamos instalar aplicaciones Universal que vengan de la tienda de Windows. Después las otras opciones es poder instalar aplicaciones de prueba, ellos los llaman de prueba, nosotros lo podemos llamar, lo instalamos sin la Store, ¿sabes? Y luego tendremos la última opción que sería el modo programador. Cuando queremos desarrollar aplicaciones Universal desde Visual Studio, tenemos que activar el modo programador. Ya no lo dice Visual Studio, ¿sabes? Si no le activas el modo programador, te va a decir que no puedes hacerlo, ¿sabes? Entonces, para poder hacer nosotros el despliegue sin tener que estar en la tienda, ¿sabes?, lo que utilizaremos es utilizar el modo de como despliegue de pruebas, para hacer pruebas de aplicación. Pues basta con activarlo. Normalmente recibe el nombre de sideload, ¿sabes? Sideload, al final, ya veremos que simplemente es una clave de registro que se modifica y ya le tenemos activado, ¿sabes? El flujo de despliegue que vamos a utilizar, pues es lo que decimos. Pensamos que cuando estamos instalando una aplicación de Universal, tenemos por una parte permitir lo que sería, hacer esta modificación en el sistema para hacer la instalación de las aplicaciones. Por otro lado, las aplicaciones de Universal están firmadas digitalmente con un certificado. Este certificado también se tiene que instalar dentro de la máquina, ¿sabes? Y luego tenemos todo el paquete, ¿sabes? Cuando creamos hoy, si habéis hecho alguna aplicación Universal alguna vez, cuando haces la compilación, la preparas para subirlo a la tienda, aunque no lo subas a la tienda, te crea un archivo de tipo app bundle, es como la instalación, el certificado que necesita que se utiliza para firmar esa aplicación y luego las dependencias que pueden tener dependiendo de la plataforma. Normalmente veremos que se puede hacer las dependencias tanto para x86, x64 o ARM. Así tenemos. Entonces, a la hora de realizar la instalación, él mismo, cuando haces esto, ya te crea un script de PowerShell para poder hacer la instalación, ¿sabes? Y yo cuando vi ese script de instalación dije, al final, todo lo que viene aquí se reduce a activar el sideload
instalar el certificado e instalar la aplicación. ¿Sabes? Digamos que podrían ser 3 sentencias de código. ¿Sabes? Pero bueno, empiezas a darle la vuelta, empiezas a adaptarlo, empiezas a pensar cómo lo podrías adaptar a nivel de una infraestructura, de una arquitectura de dominio a nivel de red, y dices, pues bueno, pues cómo vamos a adaptarlo a esto. ¿Sabes? Entonces, para adaptarlo, pues teníamos una de las cosas importantes que haríamos es utilizar GPOs. ¿Sabes? Somos desarrolladores, no sé si muchos de vosotros tenéis conocimientos de cómo se hace la configuración a nivel de red, en un controlador de dominio, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Bueno, aparte de otras muchas herramientas, las GPOs, las Group Policy Objects, políticas de grupo, son unas funcionalidades que hay dentro del sistema, tanto en la parte cliente como puede haber en la parte servidor, que nos permite realizar unas configuraciones específicas. Por ejemplo, una de las configuraciones podría ser, os habéis fijado que cuando iniciáis sesión en Windows 10, que no habéis utilizado en Windows 10, pues que a lo mejor vais por Wi-Fi o vais por cable, bueno, vais por Wi-Fi, porque por cable ya establecido la conexión, y podéis hacer login, ¿sabes?, antes de establecer la conexión de red. Lo podéis hacer. ¿Sabes? Pues simplemente tiene que hachar las credenciales y cuando se conecta, pues puede revalidarlas. Pues una de las opciones que tenemos sería decirle de que no puede hacer el login el usuario hasta que el equipo no establezca conexión a Internet. Bueno, pues una configuración como cualquier otra. Otra configuración se podría ser deshabilitarle las impresoras, lo que nosotros consideremos como administrador del sistema. ¿Sabes? Otras configuraciones es qué queremos hacer en ese equipo cuando arranca o qué queremos hacer en ese equipo cuando se para. ¿Sabes? Eso sería lo que le llamaríamos las GPOs a nivel de equipos. ¿Sabes? Y por otro lado tendríamos las GPOs a nivel de usuario. De la misma forma podemos aplicar opciones dentro del usuario, ¿sabes?, o restricciones de qué vamos a hacer cuando inicie sesión, qué vamos a hacer cuando cierre sesión. ¿Sabes? Y a partir de ahí no solo las opciones que nos permite, sino que la posibilidad de ejecutar scripts. ¿Sabes? 1000 veces hemos visto que estábamos en un controlador de dominio, bueno, estamos dentro de un dominio, hacemos login, nos aparece una pantalla negra que se ejecuta un script y hace una serie de configuración. Pues bueno, normalmente estas configuraciones vienen aplicadas directamente a través de una GPO de usuario. Temas como mapping de unidades de red, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Pues vamos a utilizarlo, estos GPOs las vamos a utilizar precisamente para poder aplicar los cambios en la máquina y hacer las actualizaciones o instalaciones de la aplicación. Teniendo en cuenta dos cosas. Las GPOs de la máquina se ejecutan con permisos administrativos. Se utiliza la cuenta local system. La cuenta local system es equivalente a tener permisos administrativos. Local system es como el root, es master power, es capaz de hacer cualquier cosa sobre la máquina. ¿Sabes? Y luego, cuando estamos ejecutando GPOs de usuario, las GPOs de usuario se están ejecutando con los permisos que tiene el usuario. ¿Sabes? Nos va genial. ¿Sabes? Porque para poder hacer una modificación de registro tienes que tener permisos elevados. Y para hacer una instalación de un certificado, dependiendo del contenedor donde lo vayas a poner, también tienes que tener permisos elevados. Dices, ostras, tengo dos cosas de que tendría que tenerlo para permisos elevados. Pero resulta que con una GPO de máquina tengo permisos elevados. Pues voy a coger estos dos elementos que necesito y los voy a poner configurados a través de una GPO de máquina. Así ya podré activar el sideload en las máquinas que yo quiera y poder instalar el certificado de la aplicación de Universal a través de la GPO. Después, por otro lado, a la hora de hacer la instalación de una aplicación de Universal no necesitamos permisos elevados. Simplemente si necesitamos el certificado instalado. Si el certificado no está instalado, no nos va a dejar hacer la instalación de la aplicación. Entonces, como no necesitamos permisos elevados, pues podemos hacer la instalación de la aplicación directamente con los permisos que tiene el mismo usuario. Además, teniendo en cuenta de que cuando instalamos, os dais cuenta que, por ejemplo, en Windows 10, cuando iniciáis sesión, por primera vez en una máquina, te dice, preparando tu entorno. ¿Sabes? Y te está cogiendo todas las aplicaciones de Universal que tiene ahí paquetizadas, ¿sabes?, y las está poniendo directamente para tu usuario. Cuando tú despegas una aplicación Universal, está para ese usuario esa aplicación. ¿Sabes? No está con toda la máquina. No es como cuando instalamos el Word, que lo tenemos para todos. ¿Sabes? Lo tenemos diferenciado. ¿Sabes? Pues aquí también, cuando estamos realizando la instalación, esa configuración se está realizando para ese usuario en concreto. ¿Sabes? Pues los elementos de despliegue tan sencillos como es eso. Además,
podemos tener la instalación de la aplicación o no tenemos ninguna. Empezamos por primera vez, ¿sabes? Decimos, ejecutamos nuestro script y decimos, ¿tenemos instalada la aplicación? No, no la tenemos instalada. Pues de alguna forma, digo, pues vamos a buscar dónde nos descargamos el paquete. Nosotros decidimos dónde podemos descargar el paquete. Total, como nos hemos programado el sistema, lo hacemos como queremos, ¿sabes? En este punto, en el ejemplo que yo he puesto, simplemente me he creado un website dentro de IIS y he hecho la descarga de allí, ¿sabes? La versión que tengo, por otro lado, pues está utilizando un FTP. Pero esto no quita, por ejemplo, de que, hablaba de la ALM, tenemos la posibilidad de tener todo el sistema de integración continua y cuando pasemos a lo que sería nuestra versión release, esta versión release se podría realizar una subida a HockeyR. Y, a ver, HockeyR tiene su API REST. Entonces, simplemente desde PowerShell podemos ejecutar las sentencias que queramos, conectarnos a HockeyR, descargar el paquete, ¿sabes? Descomprimirlo y realizar la instalación. Luego, no solo los que podemos tener toda la integración continua, sino que en el momento que pasemos a la release, podríamos automatizar el despliegue en todos los equipos. Una aplicación de escritorio donde se haga el despliegue dentro de 200 equipos y demás, pues bueno, pues la verdad es que se agradece. Sobre todo el que hace la instalación, ¿no? Pues, origen de descarga, el script y la aplicación de las políticas. Vamos a ver un poquito de código. ¿Alguien ha trabajado con PowerShell alguna vez? Cri. ¿No? Una de las gracias que tiene es que realmente el paradigma de programación, porque PowerShell no es como hacer un punto .bat, ¿sabes? Aquello, con los punto .bat sí que llorabas, con el goto a esta label, el goto no sé qué, ¿sabes? Pero bueno, el paradigma se parece un poquito a lo que sería la programación en .NET, ¿sabes? Y eso es una ventaja y un inconveniente, ¿sabes? La ventaja es que nos podemos adaptar fácilmente, ¿sabes? Otra ventaja es que incluso podemos llegar a programar en .NET y reutilizarlo desde un script de PowerShell, ¿sabes? El inconveniente, pues que nosotros como programadores acabábamos haciendo programas en lugar de scripts, ¿sabes? Y no es lo mismo, ¿sabes? Si yo cojo este script, seguramente, y se lo paso a un administrador de sistemas que controla el PowerShell, estoy seguro que me lo reduce. Y estoy seguro que hace bastantes cambios, ¿sabes? Pero bueno, tal como está programado, porque yo que soy programador, ¿sabes? Pues realizaremos las funciones y lo veremos simplemente como si fuera una aplicación que hubiéramos hecho en .NET, tan sencillo como eso, ¿sabes? Entonces, tenemos aquí, vemos que el PowerShell ISE pues es el entorno de desarrollo, ¿sabes? Cutre como el SIS mismo, ¿sabes? Es como un blog de notas, pero tiene un play y se puede debugar, ¿sabes? Por decirlo de alguna forma, ¿sabes? Pues vale, fijaos lo que tengo aquí, ¿sabes? Me creo un log, tan tranquilo, ¿sabes? Y ahora mismo aquí tengo hardcoded la parte de que sería action, ¿sabes? Y el environment. Simplemente para que cuando haga la ejecución, pues bueno, pues desde depurar lo podamos ver. También lo podría hacer desde línea de comandos de abajo, ¿sabes? Entonces, hemos hecho un script en el cual tenemos tres opciones en concreto. Una que sería el install, otra que sería el uninstall y otra que sería admin, ¿sabes? ¿Qué hacemos referencia con admin? Admin hacemos referencia a aquellas operaciones que necesitamos ejecutarlas con permisos elevados, que sería la activación del Sildat y la instalación del certificado. En el caso de que cuando hagamos una ejecución de este script con una GPO de máquina, que eran las opciones que necesitábamos con permisos elevados, estaríamos llamando a este script con el parámetro admin, ¿sabes? Y también estaríamos especificándole cuál es el entorno, ¿sabes?, en el cual queremos realizar la operación, ¿sabes? Cuando queramos hacer una instalación a nivel de usuario, estaríamos llamando al mismo script, simplemente pasándole que la action que le vamos a pasar sería install, ¿sabes? Podéis ver que cuando tenemos un script, los parámetros dentro del script se pueden poner aquí. Le digo action, ¿sabes? Pues bueno, action podría ser admin, ¿sabes? Environment, ¿sabes? Bueno, el target package name, en el caso de un install, cuando le pasamos el parámetro de un install, le podría decir, cada aplicación de Universal tiene un package name, ¿sabes? Entonces le podríamos pasar el nombre del package name y haría la desinstalación. Es otra opción de las que tenemos, ¿sabes? Y el country code, bueno, esto es un deprecated, ¿sabes?, que tenía por aquí haciendo las pruebas. No existe.
country code. ¿Vale? Entonces, miramos el flujo de la aplicación. ¿Veis que tenemos funciones, devolvemos valores, tenemos un try catch, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, simplemente es un modelo de programación bastante sencillo. Decimos, bueno, ¿qué haríamos en el caso de que estamos llamando a install package? ¿Ves? Cuando, perdón, F3, install package, es lo que os digo que tienes que poner aquello de buscar hacia arriba, buscar hacia abajo, y la verdad es que a mí me hace perder un tiempo, ¿sabes? Install package, ¿sabes? Por un lado es ejecutamos y decimos, ¿cómo podemos hacer una actualización automática? Pues claro, no vamos a estar modificando el script, ni vamos a estar modificando las GPOs. Entonces, por un lado, lo que damos es, vamos a conseguir cuál es la información de deploy, ¿sabes? En este punto, para un entorno específico. Desde aquí lo podemos hacer desde cualquier forma. Por ejemplo, en el caso de que utilizáramos Hockey App, pues hacemos una consulta a Hockey App y decirle, devuélveme la versión del último paquete que está desplegado, ¿sabes? Y él te dice, bueno, pues la versión es la 1048. ¿Vale? Pues vamos a trabajar con ello. Que lo ponemos en un servidor FTP, en un servidor FTP. ¿Sabes? Que lo hacemos a través de una petición web, como lo hemos aquí hecho en el ejemplo, pues a través de un servidor web. ¿Sabes? Pues después de todas las funcionalidades, lo único que hacemos es, cogemos la información, miramos cómo es Get Deploy Info. Lo bueno que tiene dentro del mismo PowerShell es incluso la posibilidad de llamar a una API REST con cualquier tipo de autenticación básica, o auth, o lo que queramos. Entonces, tenemos esa posibilidad. Si miramos cuál es la implementación de Get Deploy Info, se utiliza por varias partes, buscar arriba. En este caso, es tan sencillo como que, si os fijáis en .NET, podríais hacer una instancia de Web Client o HTTP Client para hacer una petición. Pues aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Creamos una instancia del objeto y tenemos la posibilidad de llamar a ese método. Podéis mirar la documentación, tanto cuando estáis haciendo cosas por el estilo, hacer un new object, podéis mirar la documentación tanto de PowerShell como sería la propia de .NET. Pues porque podéis llamar los métodos pasando los parámetros exactamente de la misma forma, ¿sabes? Entonces, lo bueno que tiene es que cuando estamos programando en .NET, pues tienes que, en el caso de download string, coges el string, aquello que, bueno, haces la lectura, aquello que te devuelve, utilizas el Newton Soft o el que sea para hacer la conversión del objeto JSON a un objeto tal cual. ¿Ves? Aquí es todo muchísimo más fácil. Tenemos directamente, llamamos a esa funcionalidad, download string, ¿ves? Y supone que el contenido de ese string tiene un JSON. ¿Ves? Entonces simplemente hacemos convert from JSON y nos hará la conversión del contenido que ha leído a un objeto JSON. Luego en response directamente tendríamos la respuesta. Algo como así. Imaginemos que lo que tenemos dentro de un archivo es algo por el estilo. Primero, versión. ¿Vale? Pues entonces, a la hora de hacer la consulta, ¿ves? Al obtener este archivo de texto y lo transformamos en un JSON, ya podríamos ver cuál es la propiedad versión. Ya sabemos cuál es la versión. Si tuviéramos instalado la 1.000, ¿sabes? Y resulta que al hacer la consulta estamos obteniendo la 1.0.1, decimos, aquí tenemos que hacer una actualización, ¿sabes? Pues ejecutaríamos la actualización. En el caso de que no tenemos nada instalado, ¿sabes? Y al hacer la petición me da la versión lo que sea, pues como no tengo nada instalado, tengo que hacer una instalación limpia desde cero, ¿sabes? Pues igual. El package, pues sería el nombre de lo que habíamos comentado, el app bundle, ¿sabes? Simplemente appx bundle. Es el archivo, ¿sabes? Empaquetado, ¿sabes? Como si fuera ejecutable, ¿sabes? Para hacer la instalación, ¿sabes? El package name, pues será el nombre que ponemos dentro a la hora de hacer nuestro proyecto, ¿sabes? El server URL es que, por un lado, podemos tener dónde hacemos la petición de la información y, por otro lado, de dónde nos podemos descargar esa información. Aquí, en este caso, pues decimos, pues le ponemos una URL y decimos, vale, todos estos paquetes los tenemos puestos en este servidor web, ¿sabes? De forma de que podríamos tener un FTP o por cualquier otro medio, poder coger nuestros paquetes, copiarlos ahí, en esa ubicación y que fuera accesible a través de esta URL.
Por supuesto, ponerlo de forma anónima pues sería abrir la puerta y que todo el mundo se descargue los certificados, se descargue los paquetes y demás. Pero sí que podemos hacer una autenticación de tipo básica o una autenticación de Windows o de cualquier otro tipo, ¿sabes? Y utilizar dentro de PowerShell, especificar las credenciales para poder hacer la descarga, ¿sabes? En elementos así por el estilo, pues sería tan sencillo, por ejemplo, utilizar una autenticación básica y HTTPS. Ya no sería suficiente, ¿sabes? Porque el script va a estar en nuestra infraestructura, no va a estar volando por ahí. Y como mucho, lo que va a hacer un usuario es descargarse la aplicación. Luego se supone que si es una aplicación corporativa, pues tendrás usuario y contraseña, ¿sabes? Bueno, pues tener la pantalla inicial no le hace gracia a nadie, ¿sabes? Hasta que no tenga un usuario y contraseña y podrá entrar en la aplicación. Luego tenemos, por otro lado, el certificado. El certificado lo que tendría directamente el bundle, lo que necesitamos instalar, ¿sabes? El thumbprint del certificado, que esto nos servirá, ¿sabes? Este thumbprint es un identificador único que tiene el certificado, nos servirá para ver si lo tenemos instalado dentro de nuestra máquina, ¿sabes? Dependiendo de si lo tenemos instalado o no lo tenemos instalado, ¿sabes? Pues realizaremos unas operaciones u otras. Claro, lógicamente podemos tener un incremento de versión, ¿sabes? Pero no tener que instalar de nuevo el certificado porque estamos utilizando el mismo, ¿sabes? Y por otro lado, las dependencias. Tenemos dependencias a nivel de lo que sería x86, dependiendo del procesador. x86 y x64. Aquí estaremos las dependencias. Con esto ya tenemos toda la información de qué nos tenemos que descargar, ¿sabes? Y qué tenemos que instalar, ¿sabes? Vale, ¿sabes? Vamos al PowerShell. ¿Sabes? Pues ahí es donde tendríamos el getDeployInfo, ya tendríamos un objeto que nos brindaría toda esta información, ¿sabes? A partir de ahí, podemos ver que, teniendo la información de despliegue que tenemos y la carpeta destino, que tenemos la posibilidad de crear una carpeta temporal simplemente y hacer la descarga ahí, aquí creamos un nuevo directorio temporal, ¿sabes? Y dependiendo del procesador que estamos utilizando, hacemos la descarga de las dependencias. Vemos que, por un lado, llamamos a Download Dependencies, que simplemente le decimos la URL de donde tiene que descargar esa dependencia, tanto para los procesadores de x86, 64 y en el caso de ARM, ¿sabes? Si alguien tiene un Windows RT, ¿sabes? Que no lo creo, y menos con Windows 10. Y luego haríamos la descarga de que sería la parte del app bundle, que es el programa principal, y el certificado, ¿sabes? Y luego, a partir de ahí, se hace un double check, que sería, vamos a coger el mismo paquete que nos hemos descargado y comprobar dentro de su manifiesto cuál es la versión que tenemos. Porque una cosa es la versión que nos está diciendo el script que tenemos y otra cosa es la que tenemos en el mismo paquete, ¿sabes? Si realmente coincide, pues bueno, haremos la acción. Al final lo que nos quedamos es que la versión que nos está diciendo aquel archivo nos va a servir para determinar si tenemos que realizar una descarga o no realizar una descarga. Una vez que hemos realizado la descarga, podemos entrar dentro del paquete, mirar cuál es la versión y ver si realmente tenemos que hacer una actualización, ¿sabes? La descarga de dependencias, pues directamente es muy sencilla, ¿sabes? Ya lo vemos aquí, en este caso, para poder hacer la descarga de los archivos desde un IS, simplemente he agregado un content type, ¿sabes? Application Octet, y me permite, dentro de IS, hacer la descarga de archivos, ¿no? Descargaremos los archivos y lo que decíamos, comprobamos dentro del archivo que nos hemos descargado cuál es la versión que vamos a instalar, ¿sabes? Por eso le pongo aquí el double check, ¿sabes? Y exactamente igual, ¿veis que estamos utilizando la parte de zip package? Todo lo que hubiéramos programado en .NET lo podemos programar aquí en PowerShell. Accedemos a lo que sería la parte de manifest y de ahí obtenemos la versión. Y de esa forma, si tenemos que hacer una actualización, comprobaremos cuál es la versión que tenemos instalada y cuál es la versión que tenemos que instalar, ¿sabes? Y si hemos hecho una petición y resulta que la versión que nos está comunicando es la misma que tenemos instalada, pues directamente no hacemos nada, ¿sabes? Limpiar y demás, ¿sabes? Pues vamos a hacer una prueba de ejecución, ¿sabes? Creo que ha ido demasiado rápido la prueba. Vale. Un segundito. Me he olvidado de poner el breakpoint. Pero bueno, como primera demostración de que funciona, ha servido, ¿no? Vemos qué hacemos aquí. Instalamos. Bueno, install package. Conseguimos la información de despliegue, como comentábamos.
Y a partir de ahí ejecutamos y podemos ver que dentro de nuestro objeto response directamente ya tenemos un objeto tal cual. ¿Sabes? Ya tenemos la información tal cual, ¿sabes? De despliegue. ¿Sabes? A partir de ahí, pues bueno, miramos cuál es la versión que tenemos que instalar. ¿Sabes? La versión a ver, aquí. La versión a instalar es la 1.0.1.0. Vale, muy bien. ¿Sabes? Entonces, comprobamos cuál es la versión que tenemos instalada. En este caso no tenemos instalada ninguna, pues entonces nos dirá que no tenemos nada instalado. Y a partir de aquí hacemos una instalación limpia. Tal cual habíamos hablado, cogemos, miramos dentro de las información del deploy data todas las dependencias que nos ha dado para cada uno de los procesadores y vemos aquí abajo en el resultado donde me ha descargado las dependencias. Cuando es un x64 te descarga para x86 y x64, ¿eh? Por el tema de compatibilidad. Y de dependencias, pues bueno, pues tenía estos tres archivos que era lo que teníamos en la información de deploy. ¿Sabes? Para x64 nos ha hecho lo mismo, la descarga para la parte de x64 y nos lo ha hecho en el directorio temporal. ¿Sabes? Aquí en ARM no estamos y al final lo que tenemos por aquí es descargar nuestro paquete, que se llama MyHelloWorld con esa versión, appxbundle. ¿Sabes? Descargamos, cogemos la información aquí, ya hemos hecho la descarga de los dos archivos, del bundle y del certificado. ¿Sabes? Y hacemos el double check para comprobar la versión que tenemos que instalar. ¿Sabes? Pues sí, resulta que realmente lo que nos decía el archivo y el paquete que nos hemos instalado es realmente lo mismo, 1.0, 1.0. ¿Sabes? Y a partir de aquí haremos la instalación. Entonces, aquí es lo que comentábamos. Ciertas operaciones, que sería el sideload y activar el certificado, necesitamos permisos elevados, permisos administrativos. Entonces, este script, ¿sabes? Lo que hace es comprobar, ¿sabes? Si, primero, a ver, perdona, a ver. Vale, primero, o sea, lo que hace es coge el paquete y obtiene cuál sería la firma digital que tiene. Si conseguimos la firma digital y nosotros tenemos instalado el certificado, pues entonces nos diría, ¿sabes?, que es válido o que no es válido. Si no tenemos instalado el certificado, pues cogeríamos la firma y nos diría que realmente no es válido el certificado. Si el certificado no es válido, es que tenemos que realizar la instalación, ¿sabes? O no es un certificado confiable, ¿sabes? Aquí nos dice que, en este caso, yo ya tengo instalado el certificado, ¿sabes? Le digo que el sideload lo tengo activado, entonces en este caso no necesito ejecutar la parte de permisos elevados. Si no lo tendría, entonces lo que me provocaría es ejecutar el mismo script haciéndolo en runas, ¿sabes?, para la parte de administrador, ¿sabes? Quien haya programado alguna vez alguna aplicación para Windows 10 y haya hecho la ejecución del script de instalación, verá que la primera vez que hace le salta aquello de el script de que desea realizar cambios, desea continuar, lo que se llama la WAC, ¿no? Le dices que sí, entonces es que se ha vuelto a ejecutar el script con los permisos administrativos, ¿sabes? Aquí en el caso, como la filosofía que tenemos no es la ejecución lineal, sino que la parte administrativa lo ejecutemos a través de GPOs de máquina, haríamos todas las operaciones administrativas. Y al ejecutarlo a nivel de usuario, como estas operaciones ya están realizadas, pues tendríamos esta situación, en la cual no tendríamos que ejecutar con permisos elevados. Y a partir de ahí, pues bueno, al final, lo único que tenemos que hacer es conseguir los elementos que nos hemos descargado, ¿sabes? Y todo lo que nos hemos liado, ¿sabes?, ha sido para poder ejecutar esta sentencia de código, ¿sabes? La verdad, ¿sabes? O sea, es instalar este paquete en el cual le decimos cuál es el path de instalación, ¿sabes?, cuáles son las dependencias que tiene y si la aplicación está abierta, pues que la mate, ¿sabes? Y a partir de aquí, solo ejecutamos esta línea y vemos cómo se ejecuta la instalación, ¿sabes? Que no ha habido ningún error. Hacemos la limpieza, finalizamos el proceso, ¿sabes?, y como resultado, pues simplemente tenemos aquí desplegada nuestra aplicación.
no teníamos el paquete en nuestra máquina, el mismo script se ha encargado de conectarse al servidor, hacer la descarga de los paquetes, ponerle una carpeta temporal, comprobar las operaciones que se tengan que hacer con permisos elevados, coger el paquete, hacer toda la instalación como la tiene que hacer y al final limpiar el directorio temporal. Y por supuesto ya, para darle más vueltas, el mismo script incluso pues, te puede dejar un log de ejecución. Así que de una forma realmente sencilla y a través de un simple script y 4 elementos en el cual te tengas que conectar para conseguir la información de despliegue y de dónde descargar los paquetes, tendrías la posibilidad de desplegar una aplicación de Universal en toda una infraestructura que esté controlada por un controlador de dominio, como solemos trabajar en cualquier empresa. Y eso es todo por mi parte. Espero que os haya gustado. ¿Una pregunta? Espera, a ver. Dime. Sí. En el momento que haces el add package, tenías una sentencia que ponía force application shutdown. Cuando lo instalas, ese force que hace forzar que se lance la aplicación y te la cierra, ¿o? Si la aplicación está arrancada, la mata para poder hacer la actualización. Pero tengamos en cuenta de que cuando estamos haciendo esta actualización es cuando el usuario inicia sesión. Vale. Entonces, no es un problema. ¿Sabes? Le podríamos quitar este parámetro y ya está. Y funcionaría igual. Para evitarnos que haya colisión, directamente, por si acaso esa aplicación de alguna forma está puesta a que se ejecute cuando arranque o algo por el estilo, matamos la aplicación. Como si fuera una aplicación de kiosco o... Correcto. Vale. ¿Sabes? O sea, podemos, en ese caso, pues haríamos, se mata la aplicación, hacemos la actualización y en el caso de kiosco, pues bueno, pues podríamos hacer el script de que volviera a lanzar la aplicación. ¿Sabes? Vale, ya está. Una más, todo muy sencillo también, ¿no? Pocas dudas habrá. ¿Sabes? Pero a veces en la sencillez está la productividad, ¿sabes? Y eso es lo que un poquito quería mostrar yo. ¿Sabes? ¿Sí? Pues vale, pues muchísimas gracias a todos.